El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: Les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se le llamará juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para ser juzgados. Ya no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo. Juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, salve María, gusto saludar a todos ustedes y un saludo especial a los que se están conectando por primera vez. Esta Eucaristía transmitida al vivo para ustedes, celebrada aquí desde la comunidad de los Heraldos del Evangelio, tiene como objetivo poder llegar hasta ustedes en una circunstancia penosa, difícil, porque no pueden asistir a misa, sobre todo las personas mayores. Es verdad que en algunos sitios ya hay la posibilidad de ir a las iglesias, pero igual con restricciones. Entonces las misas transmitidas al vivo siguen teniendo esa importancia y ese objetivo. Más ahora que estamos en Cuaresma, que es un tiempo importante para el cristiano, porque nos vamos preparando para la semana más importante de nuestra fe, que es la Semana Santa, que termina obviamente, como ustedes saben, con la Pascua, con la Resurrección. Y todas las liturgias van siendo una preparación para ello. El día de hoy, la liturgia en el Evangelio de San Juan nos presenta como que desvenda un aspecto de lo que en ese momento no se sabía, porque nadie sabía ni se imaginaba, que para nosotros hoy día es, claro, muy conocido la realidad de la naturaleza de Dios unitrino, o sea, la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar en un lenguaje que es un lenguaje que pues en la teología se entiende muy bien. En un lenguaje común puede quedar muchas palabras sueltas, muchas interrogantes allí, pero ustedes saben que el Evangelio de San Juan es muy, muy teológico, y para entender el Evangelio de San Juan hay que entenderlo así, desde la teología, o sea, por tanto, teniendo algunos presupuestos teológicos de tal manera que pues no nos disparemos en no entender, por ejemplo, una frase o alguna otra afirmación que se pueda hacer, que de repente a uno lo distrae de la esencia de lo que se está diciendo. Voy a poner para ello un ejemplo. Cuando San Juan dice
Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Entonces, interesante, ¿no? Pero el trabajo aquí lo podemos entender como lo hacemos los hombres, ¿no? El trabajo como lo hacemos los hombres, que tiene pues dos características. Una, que es penoso, después del pecado original, acuérdense, comerás con el sudor de tu frente, entonces el trabajo se ha hecho penoso. Y dos, que es por necesidad, es por necesidad. Entonces, Dios obviamente no tiene ninguna necesidad, por tanto, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo trabajan por necesidad, y tampoco es penoso, tampoco es penoso. Entonces, aquí la expresión trabajo tiene que tener, o sea, tenemos que entenderla desde un sentido teológico, no desde un sentido natural, humano, ¿ya? Porque algunos podrían decir, entonces, ¿cómo quiere decir que Dios trabaja? Pero poniendo esos dos puntos, vemos que chocaría, ¿ya? Entonces, el trabajo tenemos que entenderlo más como que, tenemos que entenderlo como la obra creadora de Dios, ¿no? La obra creadora de Dios y la obra sustentadora de Dios. O sea, que Dios creó el universo y que Dios lo sustenta, ¿ya? Entonces, y para, digamos así, reforzar esta afirmación, acuérdense que cuando en el Génesis se describía la creación, el primer día, el segundo día, el tercer día. Cuando se llega al séptimo día, se dice que Dios descansó, ¿no? Que Dios descansó. Entonces, a ese descansar, ¿qué quiere decir? Justamente, ¿no? Muestra, y justo en el trabajo humano así lo entendemos, ¿no es cierto? Entonces, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Entonces, pero no es un descanso como el nuestro, porque nosotros a veces descansamos, no, sobre todo el hombre moderno, el descansar significa desconectarse de obligaciones y tener una vida así más bien vinculada al ocio, ¿no? Entonces, tampoco debemos entender que Dios hizo eso, ¿no? En que después de 6 días, el séptimo, como que, imagínense ustedes, ¿no? Como que se echó en la cama a descansar como lo hacemos nosotros. Obviamente así tampoco no es, porque si no, la sustentación de la creación quedaría sin sentido, ¿no? Porque Dios en ningún momento puede descansar, porque si algún momento Dios descansara, la sustentación de la creación quedaría avalada y como dicen los teólogos, desaparecería todo lo creado. O sea, Dios no solamente crea, sino también sustenta. Pero bueno, ese es un punto que lo estoy poniendo como ejemplo para ver en todo este Evangelio de San Juan. No nos distraigamos, porque sí, algunas personas muy estudiosas y muy aplicadas en querer entender el Evangelio y coger la Biblia, etcétera, podrían levantarse cuestiones así, que si uno, claro, ha estudiado la teología, pues las entiende y las resuelve rápido, pero quien no, de repente se va a perder y se va a complicar en su meditación. El punto central de la liturgia, como dije al inicio, es el desvendar el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, poco a poco, nuestro Señor Jesucristo fue desvendando eso. Primero, mostrando prodigios que mostraban su divinidad, o sea, que no era solamente un hombre, sino que era Dios, ¿no es cierto? Después, las expresiones que usaba para referirse al Padre, o sea, Dios Padre, a Dios como en esa época se llamaba Señor, después eran de Padre, ¿no? Y entonces, y tal y como dice aquel Evangelio de San Juan, eso irritaba a ellos, porque llamarla a Dios de Padre significaba hacerse Dios. Llamaba a hacerse Dios. Obviamente, eso tenía una influencia helénica. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la religión griega, los hijos de los dioses eran también dioses. Entonces había una influencia helénica en ese modo de pensar. Pero nuestro Señor Jesucristo va desvendando poco a poco, y obviamente en ese momento no lo entienden. Y de hecho es difícil entender la Santísima Trinidad, y solamente lo entendemos desde la revelación. O sea, desde que nuestro Señor Jesucristo comienza a darnos a entender, a darse a conocer como el Hijo de Dios, como lo hace ahora, cuando el Espíritu Santo desciende y dice, este es el Hijo de Dios, escúchenlo, ¿no? Y entonces y se ve todo, inclusive en su muerte,
los prodigios que sucedieron con su propia muerte, ¿no? O sea, la naturaleza entera se avaló, etcétera. Entonces, muchos de esos puntos sumados van mostrándonos, pues, por revelación, como repito, el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora, no terminamos de entender por completo, ustedes saben, justamente por eso se llama misterio. Los misterios de la fe no es que sean cosas escondidas, no son cosas escondidas, más al contrario son cosas que se revelaron, ¿no? Que las conocemos porque Dios nos las dio a conocer, sino que son misterio porque no terminamos de comprender por completo, porque son muy grandes, van más allá de toda inteligencia humana. Y la Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad es un punto. Pero sí, para nosotros es interesante, ¿por qué? Porque a raíz de que nuestro Señor Jesucristo se refiere a Dios como Padre, también nos da a nosotros la posibilidad de referirnos a Dios como Padre. Eso antes no existía. ¿No? Decirle a Dios Padre, eso no existía. Como lo ven ustedes ahora en este Evangelio, cuando nuestro Jesucristo se refería a Dios como Padre, los hebreos quedan escandalizados. Hoy día no. Hoy día hablamos de Dios Padre con toda naturalidad. Hablamos de Dios Padre como que es lo natural, que Dios es Padre. Sí, ya lo sabemos. Y hemos aprendido desde chiquitos. ¿Eso por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos los ha revelado. Entonces, bueno, eso de ahí en el cristiano produce un efecto espiritual favorable enorme, pero enorme. ¿Por qué? Porque genera un vínculo mayor con Dios. ¿Por qué? Porque sin dejar de reconocer la divinidad, sin dejar de reconocer la grandeza de un Dios, sin dejar de reconocer la omnipotencia de un Dios, nosotros lo reconocemos como Padre. Más o menos imagínense pues un hombre poderosísimo, con un rey terreno, así, pero así de las grandes épocas de las monarquías. Imagínense un rey, ¿no? Como hablaban, ¿no? de Carlos V, que decía que su reino era tan grande que en su reino nunca se ponía el sol, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque abarcaba prácticamente todo ¿no? Toda la redondez de la tierra. Entonces, bueno, el hijo de Carlos V, el gran emperador, el hijo chiquito, a su señor, porque él era también un súbdito, le decía padre. ¿No? ¿Por qué? Porque había ese vínculo filial, ese vínculo paterno. Bueno, con nosotros ocurre también lo mismo, pero mucho más. Porque ¿qué cosa es Carlos V? ¿Qué cosa puede ser Felipe II o cualquier hombre poderoso de este mundo comparado con el Rey de Reyes, comparado con el Señor de Señores, comparado con Dios Todopoderoso? Y a Él nosotros le podemos decir Padre. Y lo somos. Y aquel vínculo filial con Dios es el que nos da el aliento, es el que nos da la esperanza de que nosotros en este mundo no estamos solos. Por más que parezca, por más de que tengamos que pasar por muchas dificultades, muchas aprensiones, no estamos solos, porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo, para compartir con nosotros esa gran alegría de tener ese gran Padre, Dios nuestro Señor. Entonces, esta es una riqueza de la Iglesia Católica, ¿no? Que antes no existía, o sea que los hebreos no la tenían. Cuando los apóstoles comenzaron a entender eso, le pidieron a nuestro Señor que les enseñe a rezar, o sea, que les enseñe a hablar con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es lo más importante. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? La gran afirmación del vínculo de nosotros con Dios. Más adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, nos deja también una madre, en la persona del apóstol San Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Entonces ahí está, ¿no? Completada, ¿no? La relación que nuestro Señor Jesucristo tiene con la divinidad, el Hijo del Padre Eterno, y también con la humanidad, porque es también el Hijo de María Santísima, a la cual también nos entregó como madre. Entonces hoy día, junto con la Santísima Trinidad, contemplamos ese vínculo que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, el Padre,
y también la Santísima Virgen María. Pidamos pues a Dios nuestro Señor por todo ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.